Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una persona que se encuentra en Venezuela, pero a la vez está muy cercana a donde yo estoy porque tiene que ver un poco con la cultura de por estos lados. ¿Cómo estás, Katy Kanzler? Hola, hola, un placer saludarlos. Mira, bueno, me encantó la versión de La vaca mariposa. Tuvo un terné en alemán y en el alemán y en español. Me parece buenísimo este tipo de mezclas porque, bueno, muestra un poquito así como el humor que tienen ustedes, los músicos y cantantes de la Colonia Tovar y en cierta forma, pues la conexión con la cultura venezolana también, ¿no? Sí, sí, creo que es eso, esa es la clave, mezcla. Y esa fue la intención, resaltar pues una canción que me ha gustado desde siempre, pero en alemán, que también es parte de lo que soy, aunque yo no hablo alemán, lamentablemente, pero Pero bueno, en cierta forma pienso yo que has crecido en el ambiente alemán, pues en una burbuja alemana en Venezuela, ¿no? exacto, exacto. Tengo, digamos, parte y parte. Tienes un humor buenísimo que uno diría no es muy común quizás en los alemanes, aunque hay por supuesto comediantes ahí en todas partes del mundo hay personas que son chistosos y que hacen reír y que tienen un poquito así como sarcasmo y esas cosas, pero tú lo tienes una mezcla, diría yo, que tiene que ver también con la venezolanidad, ¿no? Que tienes indudablemente y que pues la tienes ya de varias generaciones. ¿Cuántas generaciones tienen los Kansla de haber nacido ya en Venezuela? Bueno, yo soy la sexta generación. Ambos de mis apellidos son alemanes. Yo soy Kanzler Ten, así lo pronunciamos aquí. Sin embargo, tengo, creo que un bisabuelo que era venezolano, venezolanito. Entonces, claro, tanto el entorno ha influido tal vez en mi personalidad, como también esa parte de mezcla, digamos, genética. Sí, bueno, la otra vez escuché a un de estos influencers que decía que iba a mostrar cómo vivían los extranjeros en Venezuela. Entonces el ejemplo era cómo viven en la colonia Tovar, lo cual para mí es un error porque de extranjeros nada, ya lo que tienen en Venezuela es muchísimo tiempo todos y bueno, imagínate, tú tienes la sexta generación. Y una de las cosas que yo siempre digo, el venezolano de pura cepa no existe, ese tatarabuelo o ese abuelo que tú tienes ahí, seguramente también era una quinta o una tercera Sí, generación de España, de Francia, de es África. cierto. Solamente que quizás lo de la colonia Tovar tienen hora y fecha de llegada, los demás llegaron dispersos, pues. Exactamente. Y pues eso también, a eso también me he dedicado en mis redes sociales, como a decir, sí, yo soy descendiente de alemanes, pero soy venezolana. Entonces, la mezcla es lo que yo quiero resaltar, no sentirme ajena a lo que es Venezuela o no decir soy menos venezolana que otra persona, sino que soy tan alemana como coloniera. Sí, bueno, y es quizás en unos sitios en que uno podría decir, bueno, esta cultura en sí es alemana, pero el resto de las culturas en Venezuela, uno puede decir esto tiene origen italiano, la pasta, hay cantidad de restaurantes de italianos en Claro, claro. Venezuela que se hace una pasta buenísima. Las mejores paellas una de las mejores paellas se comen en Caracas, eso es de España. Los mejores Claro. tambores en Cuyagua, eso es de África, y Sí, Venezuela es etcétera. como el resumen del mundo en un país. Sí, bueno, entonces yo en este programa trato de resaltar al venezolano como es, pero también trato de hacer conciencia de que los venezolanos somos multisápidos como la yaca, pues, Sí, y que tenemos que ser orgullosos de eso, pues, de que completamente. realmente aquí tienes a dos catires que somos súper venezolanos. Así.
Más venezolanos que la arepa. Sí, aunque a veces apenas te ven o apenas me ven a mí y dicen, bueno, esta persona no es de pura cepa, lo cual es mentira porque no existe el venezolano de pura cepa. Habrán venezolanos que no saben cuándo llegaron sus antepasados, pero no quiere decir que sea que sacaron una matica de ahí y ahí fueron hechos todos. Exactamente, Mira, así bueno, es. entonces, bueno, ¿cómo es la educación escolar en la colonia Tovar? No, no existe el colegio bilingüe como tal. No, colegio bilingüe no. Recientemente se fundó un colegio privado porque te comento que aquí todos los colegios eran públicos. Hace un año se fundó uno privado y allí están dando alemán como una segunda materia paralelo al inglés. Sin embargo, esto lo están viendo solo cuarto y quinto año. Pero eso es todo, digamos, de la única manera que se está abarcando el alemán aquí en la Colonia Tovar. O sea, El alemán como educación, pues. o sea, lo ven como una materia extra, no, no ven las clases de Exactamente. matemática en alemán, ni No ven. exactamente una materia extra, Mm, compartida con inglés. ok, bueno, pues, pero las personas, digamos, en cuanto a nombres de comidas y en los nombres, digamos, mismos de las personas o de objetos, pues sí usan el alemán, ¿no? Bueno, fíjate que pasa algo muy curioso. Como yo te dije, yo pronuncio kansler, Ujú, aun cuando entiendo que es kansler, ujú, pero yo digo kansler, así venezolanizado completamente. mm. Sin embargo, utilizamos algunas palabras en dialecto, porque lo que se habla acá no es alemán estándar, sino un dialecto El de los alemanish, colonos, el ajá, alemanish, ¿no? alemán coloniero. El Sí. alemán que trajeron en 1843, que también ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo, pues. Entonces, por ejemplo, una frase de asombro que yo utilizo mucho es Heilig Zeit, que es como Heilig Zeit, según entiendo que es en alemán estándar. Y así utilizamos muchas palabras del dialecto coloniero en nuestra cotidianidad. Sí, bueno, es un idioma que quizás es interesante para estudiar porque es un dialecto que se quedó congelado o que avanzó en otra dirección, pongámoslo así, ¿no? Avanzó en otra dirección porque se mezcló un poco con el español. De hecho, hay algunos verbos que no conocían, no sabían utilizar y le insertaron al final el iara. Por ejemplo, fumigar, ellos Ajá. decían fumiguiara. Y así muchos verbos. Bueno, me parece encantador ese tipo de cosas, pero digamos que la forma como la gente se viste o los trasten y todas esas cosas se ha mantenido, la forma como se hacen, o las telas ya ustedes toman telas que son distintas, pero los colores se parecen. ¿Cómo es esta parte? Bueno, por lo que yo sé, por el conocimiento que tengo, tratan de mantener los estilos, los cortes, pero con la tela que sea, que consigan aquí a la mano. Hay una chica pues que se dedica a hacer los vestidos típicos, los hace muy bien. Desconozco si ella estudió como toda esta parte de costura en Alemania, la verdad es que no lo sé, pero sí puedo decir que quedan preciosos y es como que la persona que se dedica a hacer la mayor cantidad de trajes típicos acá. En realidad aquí se utilizan más que todo en eventos culturales y en todo lo que gira en torno al turismo, en los restaurantes, en lugares de atractivo turístico suelen mantener ese tipo de vestuario. ¿Y hay una asociación o algo así que sirva para controlar, digamos, que se preserve eso como imagen? O sea, que le sirvan de recomendación o de consejo a los que quieran hacer una iniciativa que digan, bueno, vamos a chequear tu concepto a ver si lo puedes mejorar desde el punto de vista más alemán o algo así, o no existe. Oye, no, no existe. Creo que o sea, se ha mantenido por inspiración que ven de otros establecimientos similares y también personas que han viajado a Alemania, pues han traído como ideas nuevas y así más o menos se ha mantenido aquí
todo lo que es la parte turística. Y bueno, veo que también la parte musical, en cierta forma, la forma de cómo se tocan, por ejemplo, los acordeones y esas cosas, tiene ese toquecito de Bavaria, ¿no? De esa zona, que también lo hay aquí Sí, en Austria, donde yo me encuentro, ¿no? sí, sí. De hecho, aquí digamos que crearon un género musical nuevo que resultó de la fusión de dos cosas, el joropo coloniero. Es el joropo tocado con acordeón. Entonces, básicamente, tiene que haber cuatro, un cuatro y un acordeón. Y de resto, genial. Si hay bajo y otros instrumentos, pero en esencia esos dos. Mira, Y es- y cómo es la conexión con Alemania? ¿Hay alguna conexión que de vez en cuando ustedes reciban visitas de alguien que quiere, digamos, estudiar cómo se desarrolla una vida en otro país de la cultura alemana? ¿O cuál es cómo se degenera o se modifica una costumbre? ¿Han tenido algún estudio sociológico o de lingüística o algo así? Mira, que yo tenga conocimiento, no. No quiere decir que no exista, solo que yo no tengo conocimiento Está bien, mira, de eso. y bueno, y haces arepas y haces hallacas alemanas. ¿Hay alguna variación de la reina pepiada, una Königin de la colonia Tovar para la arepa o algo así? ¿Hay alguna forma de una variación? Bueno, nosotros acá se hace un queso al que nosotros llamamos pipilicas, Ajá. que también lo hacen en Alemania. Desconozco si es en toda Alemania o en algunas zonas específicas. Y para mí la mezcla cultural es una arepa rellena con pipilicas. Ahí se resume toda la mezcla gastronómica. Qué excelente. También las cachapas. Aquí nosotros hacemos kiasli de cachapa, de jojoto, y también pues para mí es una mezcla chévere de gastronomía. Excelente. Mira, y bueno, tú de niña, ¿cómo era tu contacto con ir a Caracas? ¿Fuiste de niña a Eh, Caracas frecuentemente o era una vida así de verdad y en las montañas? Eh, a ver, mi familia siempre ha sido bastante activa. No te voy a decir que iba demasiado seguido a Caracas, pero sí tuve contacto con las ciudades grandes que estaban a mi alrededor. También hice bastante turismo en Venezuela y pues eso es algo que le agradezco muchísimo a mis padres. También creo que eso me hizo amar aún más a mi país, porque realmente conozco, bueno, no te voy a decir que toda Venezuela, pero sí he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes de Venezuela. sí, bueno, he visto en tus redes sociales que te encanta la playa. Bueno, a quién no, ¿no? Así Sí, que, sí. entonces, bueno, ¿hay alguna forma de ir a la playa no bajando a Caracas? ¿Has hecho esa por donde subieron los primeros colonos o no? Claro, claro. De hecho, bueno, quienes me siguen en Instagram saben que me la paso metida en Choroní. Ajá. Y los colonos llegaron a Choroní. De hecho, ahí estaba una placa que ahorita está muy deteriorada. Estamos viendo cómo hacer para pues renovar ese espacio con una placa nueva, pero allí está la fecha en que llegaron, cuántos eran y todo como una reseña histórica del evento. Y claro, ese es un camino, hoy en día diría yo que es bastante difícil quizás, pero en esa época sería increíble haber llegado desde Choroní hasta ahí, ¿no? Aparte de que ellos estuvieron en el mar, pues esperando que les levanten una especie de cuarentena. Entonces, imagínate, qué sé yo, no recuerdo exactamente cuántos días eran, pero eran varios días en el barco, tal. Se bajan del barco, esperan un par de días y a agarrar camino. Súper inclinado el camino y obviamente con mucha humedad porque la vegetación es súper espesa, súper densa. Sí, yo me imagino que debe haber sido muy, muy difícil las mujeres con niños, con toda esa carga, de verdad que los admiro y se los agradezco demasiado también. Mira, en el año 20 estuve en Chile
Y bueno, me di cuenta de que la influencia también de los alemanes y de los austriacos y de esta zona, pues allá en Chile. Y también me di cuenta que las personas no lo saben, no todos están conscientes de la influencia, pero yo lo noto principalmente en la forma de las iglesias, de las torres de las iglesias, que no son las torres españolas, y lo Claro. noto principalmente también en la cantidad de madera que se usa para las casas, ¿no? Entonces, porque yo sé que los españoles también usan madera, pero cuando uno ve una casa colonial, no necesariamente diría esto es, se nota que el acento de la madera es lo principal, sino que la Claro. madera es un accesorio que no necesariamente tú lo ves en las paredes, sino en las ventanas, en los techos quizás. Mientras que en la casa, digamos, alemana de la zona donde llegaron los colonos, pues sí hay más uso de la madera. ¿Cómo fue este hecho para los colonos? Cuando ellos llegaron, habían bosques en esa zona que dijeron, bueno, aquí ya tenemos la materia prima para las casas, o tuvieron que cultivar, arborizar y después sacar. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Sabes algo de eso? Bueno, te voy a decir lo que yo me imagino, sin que esto quiera decir que sea así. En este lugar sí había muchos árboles. De Mm. hecho, todavía, o sea, se nota. Me imagino que en una vista aérea se nota exactamente pues todo lo que se ha talado y se ve claramente el límite. Y así era todo antes. Súper boscoso, con muchos árboles. Y sí, aquí utilizaban, bueno, se utiliza actualmente muchísimo la madera. Claro, ya no se utiliza como el entramado en madera para hacer la, digamos, Sostener la pared. para sostener la pared exactamente. Sin embargo, aunque se utilicen columnas de concreto, cemento, si se ponen las rayas negras como que asemejen el entramado de madera. Sí, pero digamos, el pegón ya tú sabes que tiene el toque este de las maderas, los balcones, Exacto. o sea, Las ventanas, el techo en la parte interior es todo machimbreado. sí, o sea, eso me encanta, me fascina que se haya traspasado eso. Y llevarían sierras ellos para cortar. ¿Cómo sería? ¿Llevarían serruchos? ¿Cómo sería ese proceso al principio? Me imagino que sí. Y pues como dato curioso te cuento que el 8 de abril de 1843, cuando llegaron aquí, pues en algunos de los libros históricos lo describen como el día más triste de todo el camino para los colonos porque a ellos les ofrecieron muchas cosas que realmente no les fueron cumplidas. Cuando llegaron aquí y vieron, claro, era un lugar muy bonito, pero era un peladero de chivo. Entonces, ahí así como, wow, ¿dónde me vine a meter? ¿Sabes? Y claro, Pero ya, sí, ya no hay marcha atrás tan fácil, ¿no? Como quien dice. exactamente. Sin embargo, algunos tengo entendido que regresaron y pues muchos otros sí se quedaron acá. Sí, bueno, yo en Chile me di cuenta que habían anuncios en los periódicos en Alemania donde le ofrecían a las personas que le iban a dar terrenos y le iban a dar incluso un capital para comenzar y animales, ¿no? Una especie así como que si quieres tener tu propia mini hacienda, vente para Chile. No sé cómo. Exactamente igual aquí, exactamente. Algo así como por familia les voy a dar un cochinito, una vaca, una casita, ¿no? Y pues al final ellos al principio vivieron hacinados porque pues no les cumplieron esto. Claro, ¿y cómo fue la parte de la religión para los colonos, los primeros colonos? ¿Ellos eran protestantes o no eran protestantes? Oye, hasta donde tengo conocimiento, al principio eran católicos. O sea, eso fue parte de la decisión a lo mejor de venirse para acá. Sí, de hecho traían el patrono San Martín de Tours. Ah, ok. Entonces, bueno, ¿vino algún padre o algo así? No lo sé. Buena pregunta, no lo sé. Voy a investigar eso.
porque imagínate, tendrían que tener misas en alemán y alguna celebración en alemán. ¿En qué Sí, momento? porque de hecho ellos vivieron aislados unos 100 años. Ellos no compartían con las ciudades que estaban alrededor por muchísimo tiempo. Claro, entonces era como una cuestión aislada ahí que tenía que tener en cierta forma todos Claro, los servicios sí, de bueno, exacto, en sí. cierta forma. No, pero bueno, yo he tenido oportunidades de ir a la Colonia Tovar en varias oportunidades. Una de las que más recuerdo es que unos tíos se alquilaron un chalet allá para ir todos los fines de semana, entonces me encantaba ir a visitarlos y amanecer parado en el balcón con una casita para alimentar a los pájaros. Ay, sí, eso aquí hay muchos pájaros y es muy lindo Mira, escuchar cómo cantan, el trinar. Dime. bueno, pero digamos que desde el punto de vista hasta eso, el amor por la naturaleza y el amor por darle alimento a los pájaros, eso también lo llevaron y lo mantuvieron, porque eso es una costumbre que se hace mucho aquí en esta zona, sobre todo en invierno, ¿no? Darle alimento a los pájaros a que en invierno se quedan todo ya después del otoño, se pierde mucha parte de lo que era el alimento de los pobres y entonces la gente pues les da los ayuda para que sobrevivan el invierno, pues. O sea, Ay, qué lindo, no sabía eso. La verdad es que la Colonia Tovar es como una eterna primavera, entonces no hemos vivido eso del invierno fuerte. mira, y te llama la atención pues echarte un viajecito por aquí, por estos lados, por Alemania, eso, me imagino que sí, ¿no? Claro que sí, no conozco Alemania y pues ya siento que necesito ir a Kaiserstuhl, específicamente a Endingen, de donde salió gran parte del primer grupo de colonos. Bueno, me parece que una carta de entrada podría ser que se vengan el grupo de cantantes y de músicos para que hagan una fiesta de la cerveza o una fiesta de estas en la época en que se pone el árbol este de mayo o algo así para que ofrezcan la combinación pues esta musical que ustedes tienen, ¿no? Claro, claro, a cantar la vaca mariposa en alemán por allá. Bueno, y Sí. en español. Yo me comprometo a cantarla en español, no en alemán. Mira, y bueno, todas las personas que pasan por aquí, yo les pido que por favor me definan cuál es su concepto de la felicidad y que nos dejen un eslogan, que algo que se digan para continuar todos los días, para animarse. ¿Cuál es tu concepto de la felicidad? Hacer lo que me gusta hacer y que deje un impacto positivo en las personas. Creo que esa para mí es la felicidad y es algo pues que deja una huella, no solo es como una felicidad egoísta en lo que yo me sienta bien y ya, sino que también puedas dejar un legado. Me parece muy bueno, o sea, que tengas, o sea, no solamente, digamos, pues sentirlo, sino que en cierta forma es algo compartido, pues. Exactamente, exactamente. ¿Y Y un qué te eslogan, dices de eslogan? a ver, eh, no es algo que yo me diga constantemente, sin embargo, pues les cuento que recientemente fui a una cascada y el camino fue difícil, pero el lugar fue precioso. Y llegué a la conclusión de que solo por la cascada tal vez no valía la pena el camino, sino que el camino realmente fue parte. No, no es importante solo disfrutar el objetivo, sino también cómo llegas a ese objetivo. Y creo que lo puedo aplicar a muchas áreas de mi vida. Me parece muy buena el símil, tu vivencia, porque a veces estamos tan concentrados en las metas, en lograr las metas y a veces nos produce estrés, ¿no? Que no sean inmediatas, que no sean Exacto. fáciles y perdemos eso, los pequeños logros, los pasos,
cuando vas en un camino, pues ya te vas dejando 1 metro atrás, 2 metros atrás, 20 metros atrás, vas subiendo, o sea, no estás en la cima, pero ya llevaste unos cuantos metros hacia arriba, todo eso hay que disfrutarlo, además la vista, ¿no? Exacto, Y exacto. así es la vida en general, Y, pues, ¿no? y los pequeños aprendizajes, pues, los pequeños aprendizajes que tienes durante todo el camino, porque si solo se tratara de saltar un escalón, tal vez no tendrías la madurez para disfrutar y valorar lo que lograste. Mira, y hablando de eso, ¿hay algún plan de que la gente suba el camino desde Choroní? A ver, esto es como spoiler, pero puede que pronto haya un grupo que lo haga. Y ese, ¿cómo es ese camino hoy en día? ¿Sigue siendo rudimentario, rústico? Está todo asfaltado, sin embargo, es bastante inclinado. Realmente yo no, ni me arriesgo. Yo no lo haría, sin embargo, para personas que tengan buena condición física, debe ser excelente, debe ser bien, bien chévere. Sobre todo como haciendo las paradas que hicieron los colonos y como imitando cómo fue todo ese trayecto. Sería, obviamente no va a llegarle ni a los talones porque no van a cargar todo el peso, pero, pero mezclar la parte cultural, histórica con la parte física sería súper chévere y creo que pronto se va a hacer. Me parece que eso sería bueno desde el punto de vista también de demostrar que antes las cosas también eran, digamos, a veces parecían que fueran imposibles, pero se lograron también. A medida que ha Sí. pasado la civilización, hay cuestiones que se han facilitado. Si se volvieran a hacer las pirámides de Egipto, se harían de otra forma, pero Mm. cuando se hicieron de la forma como se hicieron, rayando poco a poco la piedrita a lo mejor y arrastrándola entre muchos. Claro, en cierta parte demostrar que sí es posible, pero también creo que pasa como al contrario, como que leemos en libros de historia y decimos, y caminaron desde Choroní hasta el Palmar del Tuy y lo vemos como muy rápido y no, o sea, llevó su proceso, su esfuerzo, sus cuantas gotas de sudor. Entonces, eso demuestra que sí es posible, pero que en medio de lo posible fue difícil. Sí, es una lección también, pienso yo. Exactamente. Sí, yo creo que vale la pena el que se atreva, el que haga eso, pues es un logro hacerlo por la parte física, pero también como un viaje en el tiempo, un poco un viaje en el tiempo como Sí, para ver cómo era la situación años atrás, porque a veces tendemos a pensar que en la actualidad las cosas son muy difíciles, imposibles, porque es verdad, es verdad. solamente juzgamos por aquí y ahora, pero quizás si nos pusiéramos un poquito en la historia, retrocediéramos un poco, diríamos, bueno, la verdad es que ahorita es fácil, ¿no? Que solamente es Claro, cuestión de paciencia, muchas cosas. claro. Y de no dejar que se antepongan las excusas. Sí. Mira, Katy, bueno, un placer de que hayamos tenido esta oportunidad, yo haya tenido esta oportunidad de hablar contigo. Me parece genial tu canal, sobre todo tu humor tan simpático, independientemente de que sea interesante por el hecho de que estés representando a los colonos, pero si no dijeras que representas a los colonos, tienes un valor, Katy sola tiene un valor porque Ay, pues gracias. eres súper chistosa, tienes una cantidad de, digamos, de ideas que se te ocurren que realmente pues eres genial Gracias, y gracias, te en serio. deseo que continúes así, que nunca se te acabe la cajita de las ideas y de todas las travesuras que se te ocurren. Ay, pues Y, muchas gracias. y bueno, te digo que pues representas muy bien a la mujer venezolana, que también puede ser chistosa, que también puede ser estar en el stand-up comedy, que también puede cantar, que puede ser, digamos, eh, una persona
demasiado humor negro y sano sin caer en lo chabacano. Y, o sea, tienes todos los pluses de mi parte, 20 puntos. Gracias, gracias. Para mí ha sido un placer conversar contigo y con todos ustedes. Bueno, auf Wiedersehen. Chao. Chao.